Gloria a Dios. Agradecemos a Dios por su presencia esta tarde en este lugar y en cada uno de nuestros corazones, porque Él es fiel a su palabra y dice que cada vez que invocamos su nombre, Él se hace presente. Amén. Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, dice su palabra, ahí estoy yo. Y eso pues debe llenarnos de aliento, de alegría, de saber que estamos adorando a un Dios que está tan cerca de nosotros. Sea bienvenido cada uno de ustedes a la casa del Señor. Si hay amigos esta tarde entre nosotros, nos alegra también que usted no haya dicho que no, sino que esta tarde pudo acompañarnos. A las personas que nos están viendo a través de esta transmisión también les damos la más cordial bienvenida. Puede tomar sus asientos, hermanos, hermanas, amigos. ¿Cómo se siente uno cuando de repente compra algún producto y ve que se lo han engañado? Que compró, ¿verdad? En una prisa, compró unos zapatos que parecían Nike, porque uno le vio la cometa, pero cuando vio la casa no eran Nike, sino que eran Mike. ¿Verdad que uno dice, ay, qué barbaridad? ¿Será a mí que solo a mí me ha pasado? Yo he comprado en alguna ocasión alguna prenda, algo, que ya cuando uno está en la alegría que se lo va a estrenar, ve que no es exactamente lo que había comprado. Entonces, de repente compró algo que no era genuino, que no era real, que no era verdadero, y pues si uno se siente algo engañado, ¿verdad? Algo triste, más si el precio que pagó uno siente que es alto y lo que recibió pues no corresponde al valor. El tema de esta tarde es la vid verdadera. Puede decirle a su compañero o su amigo que tiene a un lado, la vid verdadera. Ese es el tema bajo el cual vamos a meditar esta tarde. Ahí sí, sentaditos en el libro de Juan, en el capítulo 15, el versículo del 1 al 5. Yo lo leo para ustedes. Dice la palabra del Señor así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Tenemos delante nuestro, hermanos, una porción de las Escrituras. Siempre es bonito meditar en las Escrituras porque uno va una y otra vez, y por eso dice de ella misma que es viva y que es eficaz, porque siempre Dios tendrá un mensaje para nosotros. Y tenemos a Jesús dirigiéndose específicamente a sus discípulos, utilizando un ejemplo de la vida cotidiana para enseñar la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Oiga lo que dije, no dije una verdad. Jesús está enseñando la verdad. ¿Cuál es esa verdad? Que el ser humano necesita de una relación sincera con Dios, pues separado de Él es incapaz de hacer lo necesario para poder agradarlo y mucho menos para hacer algo sobre su propia salvación. Por eso dice Jesús en el versículo 5, separados de mí, nada podéis hacer. Me gusta mucho pensar en la vida de Jesús, siendo el Hijo de Dios, estando lleno de sabiduría, estando lleno de virtud y teniendo esa capacidad para poder traer a sus discípulos y a las personas que lo escuchaban de una manera tan sencilla, hermanos, las Escrituras, para que ellos pudieran entender el mensaje que él quería transmitirles. Claro, Mateo dice que en algunas ocasiones, o Marcos, les hablaba por parábolas para que no todos se entendieran. Y si no, solamente cuando estaban en secreto
o apartados, Él les explicaba estas parábolas a sus discípulos. Pero ahora Él toma el ejemplo de la vid, del labrador y de los pámpanos para tratar de ilustrar cómo debe de ser la relación de todas aquellas personas que creen en su mensaje para con Él y para con Dios. Y vamos a lo que dice el versículo 1. Es bonito. Está el labrador, la vid y los pámpanos, o podríamos decir, o las ramas, para que no nos confundamos tanto. Y entonces el Señor Jesús está ilustrando de una manera sencilla. ¿Por qué lo hace así, hermanos? Porque era natural, porque era común en la región donde Jesús desempeñó su ministerio, donde se movía, como nosotros decimos, que en algunos lugares había lo que hoy conocemos como viñedos. Entonces, muchas personas se dedicaban al cultivo, al cuidado de estas cosas. Entonces era común cuando uno le hablaban, le ponían un ejemplo de la tierra, de la vid, de arreglar, de despedregar, de buscar las vides escogidas, las mejores vides y tratar de procurar una buena cosecha. Entonces las personas entendían. Ahora Jesús está tratando de comparar este ejemplo de lo que nosotros llamamos ahora la agricultura, ¿verdad? Para tratar de enseñar a sus discípulos. Y comienza diciendo, mi padre es el labrador. O sea, mi padre es el dueño de la tierra. Pues de Dios es el mundo y su plenitud, dice la Escritura. Todos los que habitan en él son del Señor. Y todo lo que no podemos ver más allá, ¿verdad? En el universo y en la galaxia les pertenece al Señor. Mi padre es el labrador. O sea, él es el que planta las vides. Él es el que las escoge. Él es el que decide qué va a hacer en esta tierra, porque Él es el dueño de todo. Isaías nos dice, ¿verdad? Y podemos entender la historia de Israel, cómo Dios lo trae de allá, esa vid que Él despedregó, que Él cuidó, pero que al final no se procuró un buen fruto. En el caso de su pueblo como colectivo de Israel, lo trasplantó de Egipto para meterlo en la tierra prometida, pero al final no vio los frutos que Él esperaba. Pero el Señor es el labrador. Y en el caso de Israel no hubo una respuesta como Él esperaba. Ahora, entonces él decide qué es lo que va a sembrar. Él sabe qué es lo que va a sembrar. Y más adelantito Jesús está diciendo, yo soy la vid. Si mi padre es el labrador, el dueño de la tierra, ahora yo soy la vid. Yo vengo a ser ese arbusto que Dios o que mi padre ha plantado en la tierra. ¿Sí me están entendiendo lo que estamos diciendo? Oh, qué bueno, espero no confundirlos al final del mensaje. Si no, ahí me preguntan. Entonces, ahora esa vida escogida está representada en su Hijo Jesucristo. Y dice Jesús de él mismo, yo soy la vid. Y no soy cualquier vid, está diciendo, esto es interesante. No soy cualquier vid, o sea, no es esto como una Coca-Cola. Uno se toma una Coca-Cola y es cualquiera, la más helada busca y ya estuvo. Él está diciendo, yo no soy cualquier vid, yo soy la vid verdadera, o sea, la única, o sea, la real. Juan 1:14, en la primera parte del versículo, el mismo Juan está diciendo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Qué privilegio más especial. Y el mismo Jesús dice, yo soy la vid. Esas palabritas, aunque nos parecen tan sencillas, el yo soy la vid, si usted le pone un poquito de más atención a la lectura y la va a encontrar en otras partes, son exactamente las mismas palabras con las cuales Dios se le revela a Moisés allá en medio de la zarza. Y cuando le dice, yo te he traído para que tú hagas una misión y tú vas a libertar a mi pueblo, porque yo he descendido para encontrarme con ellos. Y cuando me pregunten, le dice Moisés, ¿quién me ha mandado? ¿Quién me ha enviado? ¿Qué le voy a decir a la gente? El yo soy me ha enviado, dice. O yo soy el que soy, o soy el que seré. Claro, para Israel a través de esa experiencia se iban a dar cuenta quién era el Señor. Ahora, el mismo Hijo de Dios está diciendo, yo soy la vid. Y está diciendo también Juan, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Claro, ya dijimos el contexto de las vides, buenas y malas. La gente sabía a qué se refería y él está diciendo, yo soy ese arbusto. Y el que depende de mí,
el de esa savia, ¿se recuerdan cuando se encontró con la mujer samaritana? Y él le dice, si yo tengo un agua que puedo darte, y ya no vas a tener sed jamás. Y ella le dice, dame de esa agua para que ya no vuelva a venir a este pozo. Es algo muy especial. Entonces, el verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros. Yo soy, dice, la vid. El templo de Herodes, dicen algunos biblistas también, que tenía. Mientras Jesús iba con sus discípulos, algunos se atreven a decir que iban pasando como frente al templo que había hecho Herodes. Se tardó varios años en hacerlo, el templo judío. Y en una de sus entradas tenía un racimo de uvas. Y le está diciendo, yo soy la vid, pero no soy esa. Mire, era una chulada. Dice la historia que estaba hecho de mármol, era algo precioso. Es una vid que se le inventaron, pero él está diciendo, yo soy la vid verdadera. Y al final está diciendo, ustedes son los pámpanos. O sea, que están conectados, en el caso de nosotros, que han sido injertados a esta vid, y de esta vid emana vida, emana salvación y emana vida eterna. Amén. ¿No se siente contento usted de pertenecer a esta vid? ¿No se siente privilegiado? Porque podríamos pertenecer a cualquier vid, pero Jesús está diciendo, yo soy la vid verdadera. Y entonces nosotros somos los pámpanos, somos esas ramas que estamos conectados a la vid y nos beneficiamos de esa savia que produce en nosotros. Produce vida. Él mismo dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Él es el pan de vida eterna para cada uno de nosotros. Su savia produce en nosotros fortaleza, madurez y fruto, ¿verdad? Dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis. Entonces estamos ahí, ¿verdad? El labrador es el Padre, la vida es su Hijo Jesucristo y nosotros somos esas ramas, somos los pámpanos. Vamos hacia el versículo 2. Dice, todo pámpano o esa rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. O sea, es básico. ¿Acaso no las personas que se dedican a cosechar la tierra procuran, cuando han obtenido una buena cosecha, procuran guardar las mazorcas más grandes, ¿verdad? Las mazorcas, ¿verdad? Porque como son las más grandes, las que se ven más fuertes, las que tienen más comida, para procurarse una mejor cosecha, ¿verdad? En la siguiente temporada. Entonces es lo mismo que Jesús está tratando de decirlo. Ahora, esto hay que relacionarlo con el versículo 6, porque aquí está diciendo todo el pámpano, y la descripción más acertada sería el pámpano que no está llevando fruto en mí, porque lo que está esperando Jesús es que si usted está en Él y Él en usted, usted debe estar llevando fruto constantemente. O sea, no una temporada, así como tenemos unos arbolitos que, no, si cada 2 años le sale una flor. No, Dios está esperando que usted y yo llevemos fruto constantemente. La descripción más acertada sería, todo aquel que está en mí y que no está llevando fruto constantemente, lo quitará. Pero el que está llevando fruto constantemente, a él se lo limpiará. Y en el 6 dice que a aquellos pámpanos, que aquellas ramas que se secan, pues las cortan. ¿Y para qué las usan? Nosotros que estamos más en la ciudad ni nos damos cuenta de eso. Pero los que viven más hacia afuera ven una rama seca y ¿qué ven? Leña, dice uno. Y buena leña, dice uno. ¿Y para qué sirve la leña? Pues solo para prender fuego. Y entonces el Señor está diciendo, ahí me acuerdan que de estos anuncios otro rato, está diciendo, el que se comienza a secar, pues lo van a quitar de ahí y al final va a ser echado en el fuego. La rama, fíjese interesante, aún estando conectada a la vid, puede comenzar a estancarse y no dar fruto. Entonces hay ramas o pámpanos que se vuelven infructíferos y evitan el desarrollo de otras ramas. ¿Sí me entiende? Fíjese que ya les he contado que en mi casa hay un arbolito de limón, pero sucede que llegan los pájaros y los pájaros, no sé si en su pelaje o en el pico, traen una semilla o algo así. Y el famoso matapalo, que nosotros le decimos. Y el matapalo, hermano, ni huele ni hiede, pero no le producen ningún beneficio a los árboles. Solamente
se comienza a pegar al árbol, a las ramas, y comienza a tomar de la savia del árbol y de las ramas que están más cercanas a él. ¿Y qué les hace? Comienza a secarlas. Si había una buena cosecha de fruto, la siguiente temporada ya no da fruto y más bien comienza a secarse. ¿Y qué pasa con el matapalo? El matapalo se va fortaleciendo. El matapalo bien bonito se va poniendo, hasta lo ve uno como que es enredadera. Los que no sabemos decimos, qué bonita la enredadera que tengo. No, es matapalo, te está matando el árbol. Y así son algunas situaciones en tu vida y en la mía, que si no logramos superarlas se vuelven como ese matapalo que comienza a secar tu fe, que comienza a secar esa dependencia de Dios, que comienza a secar tu humildad, tu respeto por Dios, por la palabra. Y por fuera se ve bonita la enredadera, pero podemos estar llenos de matapalo. Y la Escritura está diciendo, en la figura, ¿verdad? En la figura podemos estar llenos de matapalo. Y el versículo está diciendo, el que no está llevando fruto, pues va a venir el labrador, o sea, va a venir mi padre, ¿y qué va a hacer? Lo va a cortar. ¿Por qué podría comenzar a secarse la rama? Bueno, hermanos, por los malos ejemplos. Hoy más que nunca vivimos inundados de eso, de muchas personas que nos venden una falsa apariencia. Y al vender esa falsa apariencia, cuando todo sale a la luz, porque la Escritura dice que tarde o temprano las cosas salen a la luz, entonces nosotros nos sentimos defraudados, nos sentimos engañados. Aquellos hombres y mujeres que los teníamos por gente respetable, personas de Dios, de repente se cae esa idea que teníamos y eso puede comenzar a hacer que nos opaquemos, que dejemos de llevar fruto constantemente, entre muchas otras cosas. El peligro puede ser quitado. El libro de Lucas capítulo 13 versículo 7 dice, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué? Dice, inutiliza la tierra. Algunas ramas de los árboles ya solamente están de adorno y ya no le hacen ningún tipo de beneficio al árbol completo. Más bien solo están absorbiendo cierta savia, pero están casi solamente ocupando un lugar, esperando que usted se agarre de ahí y la rama se va a quebrar y usted se va a golpear. Entonces, el peligro de llegar a una condición espiritual así es que el labrador de repente dice, bueno, ya llevo 3 años, explicamos eso hace unos 2 años, qué significaba, cuántos años se le daban al arbolito, porque no se consideraba todavía bueno, y después de esos 3 años se esperaba fruto, pero dice el labrador en Lucas, hace 3 años que vengo a este lugar y no encuentro fruto en él. Entonces hay que cortarlo, porque solamente está inutilizando la tierra. El libro de Mateo dice que ya el hacha está puesta a la raíz para cortarla, para ser echado en el fuego. Pero eso sucede con aquel que se va secando, con aquel que comienza a ser dañado. Pero dice, la rama, la vid que está llevando fruto constantemente, lo va a limpiar. ¿Y cuál es ese propósito? Para que lleve más fruto. Oiga, qué bonito. O sea, el labrador está interesado. Viene él y ve el arbusto, ve la vid, ve sus ramas que están muy bonitas, que hay mucho fruto. Ve a sus hijos y hay mucho fruto. Pero él dice, no hombre, aquí podemos hacer las cosas aún mejor. Y el labrador que sabe, como un cirujano, dónde exactamente cortar, comienza a limpiar. Dice, no, aquí todavía necesita una limpieza. Vamos a cortar para garantizarnos aún más y mayores frutos en esta vida. Oiga qué bonito, oiga qué especial. En cierta ocasión vino un tío de Estados Unidos, él se ha dedicado, yo creo que unos 25 años, ¿verdad, Yolín? O más, a las cuestiones de jardinería y todo lo que tiene que ver con la jardinería. Estaba viva mi abuela Angelina todavía y vino mi tío. El árbol estaba muy bonito. Ahorita está algo seco por el matapalo, pero en ese tiempo el árbol estaba muy bonito. El árbol de limón. Y vino él y comenzó a cortarlo. Compró una su sierrita, una sus tijeras y comenzó a darle. Y yo por respeto y por ignorancia también no le dije nada. Mi tío Osmin, dije yo, vino y se acabó el palo. Como él solo chapodar sabe, ¿verdad? Como a la jardinería me dedico diciendo, piensa que solo cortando grama, esa gente es experta en lo que hace. Y
esa idea se hace uno. Y yo dije, vaya, se acabó el palito, mi tío Osmin, dije yo. Se lo terminó, pero yo le digo, por aquí, por ahí hay uno gran basural que sacó. Y esperando estaba yo que se secara, así como algunos de nosotros que ya se va a caer el hermano. Estamos esperando que le pase lo peor y no lo mejor. No, hombre, pero no te preocupes. Si es el Señor el que te ha podado, Él sabe dónde está podando y tarde o temprano vas a dar fruto para la gloria de Dios. Amén. Entonces, ese arbolito, viera qué bonito se puso, porque como Él sabía dónde cortar, dónde aplicar las tijeras. Entonces, eso es exactamente lo que está diciendo el Señor. Mire, no lo va a hacer cualquiera. No es con espadas, no es con ejército. No es así como somos nosotros, ¿verdad? Que nosotros a veces somos duros para decir las cosas. No, el Señor sabe qué medicina le va a aplicar a cada uno de nuestros corazones, con el propósito de que si estamos llevando fruto, llevemos aún más fruto. Entonces, el propósito es que lleve más fruto, aún conectado a la vid y dando fruto. Entonces, uno podría comenzar a estancarse, pero ahí la mano quirúrgica de el labrador. No deje, hermano y hermana, que el matapalo que estamos diciendo en esta figura haga estragos en su vida y lo comience a detener en su relación con Dios. Limpie su vida interior y exteriormente a la luz de la palabra, y como resultado usted va a llevar el fruto que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Libro segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 21 dice, así que, o sea, porque de esta manera, o por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, ¿de cuáles de estas cosas? De algunas de las que estamos mencionando y de muchas otras más. Si alguno se limpia de estas cosas, oiga, ¿qué es lo que va a pasar como resultado de esa limpieza? Será instrumento, ¿para qué dice? Para honra. ¿Pero para honra de quién? Para la honra y gloria de Dios. Porque cuando la gente ve el fruto, imagínense que alguien tenía un viñedo precioso y tenía vides escogidas. Cuando la gente, las personas llegaban a verlo, halagaban al dueño de la vid, halagaban al agricultor, al labrador, decían, don fulano, qué precioso su viñedo, qué frutos más bonitos, qué frutos más grandes. Entonces es lo mismo, si usted y yo tenemos buenos frutos, si llevamos un fruto constante, si hacemos los ajustes necesarios a la luz de la palabra, al final el nombre de Dios va a ser honrado y va a ser glorificado por las personas. Instrumento para honra, oiga, santificado, el fruto dice de nosotros, parece que lo dice Pablo, es la santificación. ¿Y cómo va a ser? Útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El propósito de la limpieza es llevar más fruto. Lo dijimos, el labrador se propone aumentar la producción de cada vid en su viña, ¿verdad? Cada año. El versículo 3 me gusta muchísimo. Léalo usted en su casa despacito, todo el capítulo. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y yo decía, bueno, ¿y cómo es esto? Y el Señor está diciendo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Si usted retrocede el capítulo 13, el Señor tiene un gesto, y esto solo Juan lo recoge, tiene un gesto con sus discípulos. Dice que estaban ahí y de repente Él se ciñó, fue a traer agua y le comenzó a lavar los pies a los discípulos. Y cuando llegó a Pedro le dijo, vos a mí no me vas a lavar. Si no te lavo no vas a tener parte conmigo, le dijo el Señor. Pues no, le dijo, lávame las manos y lávame la cabeza, lávame todo. Y el Señor le dice, el que está limpio no necesita más que lavarse los pies, aunque no todos. ¿Ve lo que dice el maestro? Que lo sabe todo y lo conoce todo, aunque no todos. Dice, estáis limpios. En ese momento, ahí estaba Judas. Ahí estaba Judas. Por eso le dice, no, si los que están limpios ya solo necesitan lavarse los pies, porque en el camino se empolvaron un poco. Pero no todos, dice, estáis limpios. Después de eso dice la Escritura, literalmente, que el diablo se le metió a Judas y fue a traer a la guardia del templo para entregarles al maestro. Pero ustedes estáis limpios, dice, por la palabra
que yo les he hablado. Esto lo dijo Jesús ya más adelante a sus discípulos, a los 11, luego de que Judas ya se había ido, ¿verdad? Dice la Escritura que el Señor le dijo a Judas: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y los 11 pensaron: algún pago va a ir a hacer, alguna compra. Y por eso no lo detuvieron, por eso no le dijeron nada. Ese tiempo con Jesús, hermanos, había preparado a los 11 en las áreas necesarias de su vida para dar los frutos esperados. Qué bonito, qué bonito. Entonces está diciendo, es que ustedes se han ido limpiando en este proceso. En el caso de los 11, en todos estos 3 años que hemos andado de ministerio, ustedes se han ido limpiando por el poder de la palabra. Oiga, qué bonito. Han entrado en un proceso regenerativo, entraron en un proceso de transformación por el poder de la palabra. ¿Por qué? Porque ustedes me han escuchado a mí y yo he escuchado al Padre, y lo que he escuchado al Padre y he visto hacer al Padre, eso es lo que yo hago. Y por eso, como resultado dice el nombre, ustedes en el versículo 3 están limpios por la palabra que han oído. No solamente han escuchado, tenido ese cuidado de escuchar, de poner atención, sino que a estas alturas, obviamente, tener el privilegio, hermanos, amigos, de escuchar al maestro, de escuchar sus enseñanzas, los ha desafiado a ser mejores personas, los ha desafiado a generar de verdad cambios genuinos en su vida. Si no, pues no hubieran estado cerca del maestro. Y él, que lo sabe todo y lo puede todo, dice: ustedes están limpios por la palabra que han escuchado. Hermanos, ¿y a nosotros cómo nos irá? ¿Será que el Señor puede decir también de nosotros: hermanos, hermanas, hombre, si ustedes están limpios por la palabra que han escuchado? Hermanos, porque algunos de nosotros acá tenemos años de estar escuchando la palabra del Señor. Tenemos años de conocer la palabra del Señor. Porque a diferencia de los discípulos del tiempo de Jesús, hermanos, si es que algún pergamino andaban, eran contaditos, si es que tenían acceso a algún pergamino. Y nosotros, hermanos, en esta cosa que está aquí, mire, prestada, como 1500 libros anda ahí. Que los leas es otra cosa, ¿verdad? Aquí ando 3 Biblias, ando en este aparatito. O sea, lo que quiero decir es que tenemos un acceso tan grande a tanta información bíblica, hermano, virtual, en libros. ¿Y será que en nuestras vidas la palabra del Señor produce el mismo efecto que en los discípulos? Que el Señor Jesús puede decir: tranquilos, ustedes están limpios por la palabra que han escuchado. Claro, vienen del versículo anterior donde dice: no, cuando se necesita limpieza hay que cortar por todas partes para limpiar. Pero tranquilos, ustedes están limpios por la palabra que han escuchado, lo que han escuchado de mí. Aplicarse entonces la palabra del Señor va a producir por inercia, hermano, frutos visibles en nuestra vida, en la vida del creyente, que son el resultado, pues, de estar limpio. En el caso del Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, aunque solo ese versículo es tema de un sermón. Para lograrlo había que poner atención, lo dijimos, a las enseñanzas del maestro, pues no existía otro medio. Nosotros estamos inundados, hermanos, de la palabra del Señor. Ahora bien, debemos de ser selectivos en lo que vemos, en lo que leemos, en lo que escuchamos. Amén. El versículo 4, vamos avanzando. Permanecer en mí, hay un juego de palabras otra vez ahí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Permanezcan en mí y yo en ustedes. También comparémoslo con lo que dice el versículo 10 más adelante. El sinónimo de permanecer sería estar en el camino correcto. O sea, ¿cómo sabemos, hermanos, que nosotros permanecemos en el Señor? Y esto es garantía de que el Señor permanece en nosotros. ¿Cómo lo sabe usted? ¿Cómo sabe que permanecemos en el Señor? Básicamente dice la misma Escritura que por sus frutos los conoceréis. Y los frutos entonces son una evidencia visible de que nosotros permanecemos en la vid, ¿verdad? El Salmo 91 también nos garantiza eso. Dice que el que habita el abrigo del Altísimo
morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, se va a notar la protección, el cuidado. Amén. Entonces, otra forma, pensaba yo, de esa evidencia de que nosotros permanecemos en el Señor, es que tanto nos aplicamos, hermanos, a la palabra del Señor, que tanto respetamos las enseñanzas de la palabra del Señor. Algunos de nosotros, cuando fuimos más jóvenes, hermanos, nos aplicábamos a las enseñanzas de nuestros padres, nos aplicábamos a las enseñanzas del tío, del abuelo que nos crió. A veces sí y a veces no. A veces el padre se sentía orgulloso, este es mi hijo. Así como el Señor, ¿verdad? El labrador dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. No, pues sí, papá y mamá a veces se sentían así, pero a veces... ¿Y quién es el hijo de Elías? ¿Quién es el papá de Elías? No sé, mi mamá y a mi papá apenas le daba a levantar la mano y decir que era mi papá. ¿Por qué? Porque no se parece. Entonces hay mucha gente que parece que está en el camino, pero cuando el Señor la ve dice, no, si vos no estás en mí, ni mucho menos yo estoy en ti. ¿Por qué? Porque no respetamos, porque no nos aplicamos a las enseñanzas que hemos recibido para garantizar el fruto que el labrador está esperando y que tarde o temprano va a venir a ver si hay o no hay fruto. Pero ¿cómo entonces? Si Jesús fue llevado al Padre, ¿verdad? Y aquí hay un detalle interesantísimo. El libro de Lucas, capítulo 1, los primeros 4 versículos. Allá los leo usted despacito en su casa. Esto es interesante porque para los discípulos no era problema. Para los 11 y todo el resto de discípulos que andaba detrás del Señor, aunque Él escogió a 12 al final, para ellos no era problema, porque ellos lo veían y lo escuchaban. Escuchaban sus enseñanzas, escuchaban sus parábolas y todo lo que Jesús tenía que decir. Y era evidente que ellos las estaban practicando. Era evidente en su vida que las estaban poniendo en práctica. Pero nosotros ya no tenemos al maestro. Pero 100 años después, ya, hermano, ya no había Jesús, ya Jesús había sido muerto, resucitado y había ascendido. Y Lucas dice algo interesantísimo que también algunas de las cartas de Pablo tratan de rescatarlo. Y es que después, hermanos y hermanas, de la muerte de Jesús y luego la muerte de los discípulos, las personas, los creyentes o los cristianos, vamos a decir, que habían abrazado esa fe en Jesús, comienzan a ver la necesidad de poner todas estas enseñanzas por escrito para tratar de rescatar los dichos y las enseñanzas del Señor Jesucristo y de esta forma permanecer en el Señor y el Señor en ellos. Y Lucas dice algo interesantísimo. Se lo escribe a Teófilo. Muchos han emprendido la tarea de escribir la historia de los hechos que Dios ha llevado a cabo entre nosotros. Interesantísimo. Hay que ponerlo ahí como a la par de lo primerito que dice Juan, del verbo. Según nos lo transmitieron quienes desde el comienzo fueron testigos presenciales, se refiere a lo que recibieron los apóstoles, la enseñanza del maestro, y después recibieron el encargo de anunciar el mensaje. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Yo también, excelentísimo Teófilo, lo he investigado todo con cuidado desde el principio. Es interesante. Hay mucho que decir. Y me han parecido conveniente escribirte estas cosas ordenadamente para que conozcas bien la verdad de lo que te han enseñado. Esto es interesantísimo. Está diciendo Lucas a Teófilo. Mira, después de que he hecho una investigación detalle por detalle, recogiendo diversas tradiciones, para poder rescatar la verdad. O sea, no está diciendo, mira, yo me inventé, yo oí. A mí me parece que así era la verdad del Hijo de Dios. No, él está diciendo, yo he tenido cuidado de, así como lo recibieron las primeras personas que estuvieron cerca del Maestro, decírtelas a ti. Eso ya fue entre el año 80 y 90 después de Cristo. Entonces, esa era la manera de poder permanecer en el Señor. ¿Cómo? Hermanos, a través de sus enseñanzas. Lo que dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Colosenses 2:8 también dice, por eso les dije hace un rato, hermanos, hay que ser selectivos. Hoy en la actualidad no todo lo que brilla es oro. Claro, nosotros adolecemos de un grande problema y es que todo lo queremos ya así, de golpe.
Todo lo queremos ya resumido. A veces no nos queremos esforzar más y como cristianos a veces eso nos pasa factura. Pero dice Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según en Cristo. Si hay algo, ¿verdad?, que no tiene a Cristo como el fundamento de todo, hermano, eso no es del Señor. Y es otra manera en la que usted puede saber si usted permanece en el Señor y el Señor en usted. El versículo 5, vamos finalizando. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Una vez más, yo creo que a estas alturas lo tenemos muy claro. El que permanece en mí y yo en él, el que está bien unido a mí, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Esto es interesantísimo. Esto es muy bonito, porque hoy más que nunca, yo no recuerdo, vaya y usted investigue si son los salmos, si son los proverbios los que nos ponen en este dilema. Y dice la escritura que de repente a uno no le cuadra, ¿verdad?, la realidad, y es que uno está luchando aquí, uno está perseverando, uno se abstiene de muchas cosas. Amén. O no, usted no se esfuerza. Yo creo que sí. Si usted siente que está haciendo la luchita, que usted está peleando, que usted está ganando, y ve que hay otro fulano, que hay otra fulana por allá, eso es lo que dice la escritura, que se le vale el Señor, ese no respeta a Dios, y a ese cada vez le va mejor, a ese cada vez le va más bien. Usted ve que le hace negocios ilícitos, que hace una cosa y otra, y le va bien. No vaya a ser usted, hermano, que se quiera meter a hacer lo mismo que anda haciendo el vecino que no quiere nada con el Señor. Ese día lo llega a traer la policía a usted. Hay un fulano por ahí que le pagaban, le echaban unos paquetes al carro, y una vez o dos veces al mes hacía un viaje, iba a dejar, y le daban $2,000 por cada viaje. Unos viajes de esos quiero yo, dice uno. Pues sí, pero le aseguro que uno que se dedica a eso, y ahí cae. Y ese que anda haciendo eso, que no respeta al Señor, va, viene, lleva, trae. Como que todo le va bien. Entonces parece contradictorio. El Señor Jesús está diciendo, porque separados de mí, nada podéis hacer. Pero entonces, ¿a qué se refiere el Señor Jesús cuando dice, separados de mí, nada podéis hacer? Si en la práctica vemos que hay gente que no respeta a Dios, que no quiere nada con Dios, y parece, hermanos, que la vida les sonríe, le va mejor que a muchos de nosotros. Entonces, ¿cómo podemos ver, cómo podemos pensar? ¿Qué quiere decir entonces el Señor? Separados de mí, nada podéis hacer, porque de repente, hermanos, esta realidad puede comenzar a frustrarnos a algunos de nosotros, ¿verdad? Haciendo, bueno, yo que lucho, yo que me abstengo, yo que me cuido, ¿por qué parece que el camino se me está volviendo tan difícil? Tranquilo, es que el Señor no se está refiriendo necesariamente a cuestiones materiales y monetarias cuando Él dice, alejados de mí nada podéis hacer. Hermanos, si en la práctica hemos visto que muchos hombres y mujeres que por un tiempo perseveraron y sirvieron en este lugar o en otro lugar, cuando se apartaron del camino, claro, usted estaba esperando que le fuera mal, pero mejor le fue. ¿Y por qué? Dice, ya nuestro pastor general nos ha dicho en alguna ocasión que Dios, como es bueno y es justo, ¿verdad? Y Él no se queda con nada, dice, todo el tiempo que este hombre, que esta mujer me sirvió, hay que devolvérselo, para que no vaya a andar hablando después. Se lo devuelve. Lo único es que quizás nunca va a volver a tocar su corazón en cuanto a la salvación. Entonces, lo que el Señor Jesús está diciendo es en cuanto a la salvación, es cuanto a las cosas que trascienden. Él dice, alejado de mí, nada podéis hacer. Entonces, es en el contexto de la salvación. Hermanos, sin Dios será imposible dar frutos genuinos de arrepentimiento.
Hermano, con que ahora que estamos en Dios y Dios en nosotros, algunos de nosotros, hermano, frutillos así tenemos, pero que el Señor nos ayude para que haya una mejor cosecha de frutos. Entonces, sin el Señor es imposible, hermano, si no nos identificamos con sus enseñanzas, es posible que vayamos a generar cambios de transformación, de regeneración en nuestra vida. Hermanos, amigos que nos están viendo y escuchando, sin Jesús no hay salvación. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Que el Señor les bendiga, hermanos, hermanas. Le damos gracias al Señor por su palabra. Así que el desafío es permanecer en el Señor para que Él en nosotros y podamos llevar ese fruto que Él está esperando. Esta tarde, antes de pasar a los anuncios, hermanos, si hay entre nosotros personas que necesitan venir a los pies del Señor, queremos invitarlos, queremos a través de la palabra darles esa oportunidad de que venga el Señor. Usted, hermano, está amigo, está conectado, no sabemos a cuál vid, pero esta tarde le invitamos a que venga a la vid verdadera, que produce vida en abundancia, que produce el fruto de santificación, como dice su palabra, para la gloria de Dios, y más tarde producirá en nosotros ese fruto de salvación, y vamos a poder escuchar esas palabras tan especiales: venid benditos de mi Padre, en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Si no hay personas, hermanos, pues le damos gracias a Dios por este tiempo. Vamos a pasar ya a los anuncios. Recordarles que hoy es día domingo, que cada domingo